Bueno, primeramente para entender a la geopolítica debemos comprender un poco cómo surge este concepto. Este concepto en realidad se va a ir acumulando a una suma de conocimientos que se van a generar sobre todo en una etapa europea de mediados de 1800 aproximadamente. En esta etapa vamos a ver que van surgiendo las primeras aproximaciones que buscan explicar la importancia del territorio para especialmente el Estado. Este Estado europeo que apenas comienza a forjarse y que va surgiendo, que se va a alimentar de las ideas que prevalecen en esa etapa sobre, por ejemplo, las teorías de la evolución, para hablar de la importancia del Estado como un organismo vivo que necesita para sobrevivir un territorio. De esta forma, esta primera aproximación clásica en el concepto de geopolítica también se va a derivar de la disciplina madre, si pudiéramos decir, la geografía, en especial de una rama que inicialmente se va a llamar o denominar geografía política, de la cual vamos a ver más tarde. Posteriormente surge el concepto propio de geopolítica. También en estas primeras aproximaciones clásicas vamos a ver que hay un énfasis muy importante a los factores geográficos como una condición a la seguridad del Estado. Esto es lo que algunos de los estudiosos hablan como el determinismo geográfico en las sociedades. Observaremos también que en estas primeras aproximaciones hay muy fuerte énfasis en la escuela alemana. Es Alemania una de las principales estados que se están forjando en esa época y que justamente fortalecen mucho el origen y auge de la geografía política inicialmente y posteriormente de la geopolítica. También vamos a ver que es un concepto que poco a poco comienza a aspirar a la cientificidad, esto es, a formar un corpus teórico más estructurado, más jerarquizado de conocimientos para buscar conformar una explicación teórica a la realidad social. También vamos a ir viendo cómo poco a poco esta inicial tendencia a la ciencia, digamos, de la geopolítica se va volcando poco a poco al pragmatismo, es decir, llevarla a cabo a la práctica. Y de ahí se va a originar una discusión que también veremos más adelante sobre el origen de la geopolítica como una disciplina científica o como un pragmatismo. En esta diapositiva les presento algunos ejemplos de definiciones de la geopolítica clásica, que de hecho en estos momentos todavía se habla de geografía política. Aquí tenemos algunos de los autores que los vamos a revisar con mayor profundidad posteriormente, pero aquí vamos a retomar solamente algunas de sus ideas principales en torno al concepto de la idea de la geografía política. Tenemos el caso de Ritter. Vean cómo nos habla de la ciencia, del globo viviente, aspectos morales y materiales que sirven para prever y orientar el desarrollo de las naciones de acuerdo a factores geográficos. Es decir, aquí tenemos los elementos que les comentaba anteriormente. La idea del funcionalismo, esta idea organicista del Estado, además de la aspiración científica y esta conjugación entre pragmatismo y aspiraciones más bien científicas. Otro ejemplo lo da Ratzel, él posteriormente, en una definición de la geografía política, igualmente habla de que es una ciencia que va a establecer características y condiciones geográficas. Esto de las condiciones es muy importante porque ya lo veíamos sobre el determinismo geográfico, sobre la vida de los estados, otra vez el estado como un organismo viviente, para orientar el destino justo de estos estados a través de las leyes de la geografía, ¿no? Establecimiento de leyes y pautas teóricas para prever la acción del Estado. Posteriormente, ya para 1904 alrededor, Mackinder nos ofrece otra descripción de que habla que la geografía política estudia hechos políticos, relacionados sobre todo a la importancia, una vez más, de los estados, sobre todo considerando los factores geográficos, aunque aquí ya se amplía un poco más cuáles son esos factores geográficos. Nos habla él, bueno, de situación, la extensión del territorio, pero también va a ser su población, los recursos, las comunicaciones que tengan disponibles.
para dirigir especialmente la política exterior. Este va a ser otro punto importante porque también en la actualidad se piensa mucho en esta relación inmediata entre geopolítica y política exterior. Vamos a ver cómo esto se fue forjando poco a poco a lo largo de la historia. Paulatinamente siguieron dándose estos estudios sobre geografía política y va a venir un autor en especial que se denomina Yellen. Él va a hablar en específico ya del término geopolítica, haciendo una contracción de la idea de la geografía política y se le reconoce entonces como el padre del término, aunque ya vimos que realmente tiene muchos antecedentes que se fueron conformando. Él dice, bueno, geopolítica es la influencia de los factores geográficos en la vida de los pueblos y de los estados. Vemos que es en realidad un concepto muy general, pero que poco a poco se va a ir dando cada vez más importancia. No hay que olvidar además que esto fue alrededor del año 1906, es decir, ya estamos acercándonos al preámbulo de lo que va a ser las guerras mundiales, ¿no? En especial pues la Primera Guerra Mundial, lo que va a favorecer que de pronto el término de geopolítica se le vaya asociando con la acción bélica, con la realización de los estados, de sus estrategias, cómo se va centrando justamente en esta visión más pragmática, más de llevar a la práctica los postulados geopolíticos y el por qué se va a consolidar justamente en Alemania, en especial en esta escuela. Aquí lo que podemos observar son algunos ejemplos ya mucho más concretos sobre la geopolítica. Son desarrollados más o menos en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y nos hablan propiamente de una definición ya de geopolítica. Por ejemplo, la revista Geopolítica habla de que es una ciencia de los organismos políticos útiles, vean esto que es muy relevante para la acción política y las directrices de la vida política. Es decir, aquí ya la visión más pragmática es notable que se le da a la geopolítica. Esta definición muy concreta es muy interesante. La geopolítica es la conciencia geográfica del Estado, se determina. Haushofer, que fue otro de los padres considerados de la geopolítica clásica, determina que esta es la base científica para el actuar político, de acuerdo a la lucha que tienen los estados por su espacio vital. Este es un concepto que vamos a revisar más profundamente posteriormente. Spikeman también habla justo de la seguridad del Estado dentro de la geopolítica y el planteamiento de considerar los factores geográficos determinantes para el Estado mismo. Andrea Dorpalen nos menciona la geopolítica como una técnica política que, ojo, ya no va a estar solamente determinada por la geografía política, sino que se va a nutrir también de la historia, de la antropología, la sociología, la economía y otras ciencias sociales que nos van a hablar también de las fuerzas dinámicas vivientes, los acontecimientos políticos y la misión de generar acciones y directrices fijas para el Estado. Viene después una etapa fundamental en la historia del concepto de la geopolítica, que va a ser la etapa de la Segunda Guerra Mundial. A la geopolítica se le va a asociar con el nazismo, y sobre todo por la aplicación que le va a dar Hitler, Mussolini, a los conceptos geopolíticos que se fueron desarrollando, ya veíamos, sobre todo en la escuela alemana. Es así como de pronto se empieza a asociar mucho este concepto con la guerra, con la acción bélica, con los conflictos, y va a ser una etapa en la que se va a consolidar sobre todo en Alemania, pero va a ser mal vista o va a empezar a ser criticada desde el punto de vista de otros actores, como va a ser Estados Unidos, como va a ser Reino Unido, Francia inclusive. Así se va dando el inicio posterior de la Guerra Fría, ya ha pasado todos los eventos que conocemos durante la Segunda Guerra Mundial, en donde de pronto se va a evitar hacer uso de la palabra geopolítica, porque de pronto se le vincula justo con esta acción de poder
Y lo curioso es que en realidad durante la Guerra Fría se siguió aplicando la geopolítica. Ya como la búsqueda de los territorios, el área de influencia, ¿cómo no puede ser entendida la disputa de estos dos grandes bloques de poder, sino con la geopolítica misma? Sin embargo, se evitó a toda costa usar específicamente este término. Se habló de los fundamentos, por ejemplo, dentro de algunas doctrinas que aquí les puse, doctrina Truman, Janov, eh, Brezhnev también, sobre la doctrina de la contención, la distensión, el dominio. Todas estas tienen en profundidad algunas que ver con la cuestión del territorio en disputa por el poder político. Se habla un poco de las escuelas y de la visión del atlantismo, es decir, del dominio del mar Atlántico, del océano Atlántico, para la importancia del poder por parte de Estados Unidos, en contra de la visión de Eurasia, que es una visión más continental, más territorial, que va a abogar mucho por el poder de la parte central de los continentes eurasiático, africano, por parte de la URSS. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante solamente en esta diapositiva es pensar que el concepto geopolítica durante la Guerra Fría, a pesar de que en realidad se aplicó, no se denominaba de tal forma y se evitaba hacer uso del mismo. Bueno, ¿y qué pasa después de la caída de la URSS, la caída del muro de Berlín? Inicia una nueva etapa en la historia de la humanidad que se va a ver reflejada también en una idea de replantear la geopolítica, pero con un nuevo sentido, ya no con el sentido clásico de los estados vivientes, sino una nueva sensación que inclusive se denomina de diferentes formas, como la nueva geopolítica, geopolítica crítica, geopolítica posmoderna, contemporánea, antigeopolítica inclusive. En general tenemos una serie de autores diferentes, de diferentes teorías, perspectivas, que buscan seguir empleando o repensar el concepto de la geopolítica, pero con un nuevo sentido. En general, ¿qué sentido le dan estos nuevos autores a la geopolítica? Nos hablan más de retomar las ideas del posmodernismo dentro de las ciencias sociales, y esto significó criticar la propia visión del Estado, qué es la seguridad, qué es en realidad el territorio, qué es en realidad el espacio. Se vincula también mucho con una crítica aguda al estatocentrismo del cual gozó la geopolítica clásica, que ya veíamos. Aquí se habla de decir, bueno, hay otros actores que también están participando en la creación de una política mundial y que deben ser considerados a la hora de estudiar o de hacer un análisis geopolítico. También dentro de estas nuevas perspectivas se abandonan ya los postulados más racionalistas, más pragmáticos, más materialistas, ¿no? De lo militar, en la cuestión de la guerra, para tomar en cuenta aspectos más simbólicos, es decir, cómo se construye la idea del Estado, cómo se construye la propia idea del espacio y del territorio, cómo participan en ellos el simbolismo, la identidad, la cultura, que eran aspectos que no fueron considerados dentro de la geopolítica clásica. Se repiensa el espacio, territorio, el lugar, el poder mismo se replantea. También se nutre de diferentes vertientes como el posmarxismo, el feminismo, los estudios culturales, la rama de los estudios poscoloniales, el constructivismo mismo. Deja de aspirar ya a una cientificidad, a una geopolítica jerárquica, para popularizarse mucho más en el término. También se amplía mucho el estudio en las diferentes esferas de la acción social y así nos vamos a encontrar nosotros que en la actualidad se habla de una geopolítica de las mujeres, se habla de la geopolítica de los alimentos, geopolítica del petróleo, geopolítica del agua y un gran etcétera. Es decir, se diversifica increíblemente el ámbito de estudio posible de la geopolítica bajo esta nueva perspectiva. El ámbito de la geopolítica crítica es, por ende, muy amplia. Solamente aquí les pongo unos ejemplos muy breves de algunos autores
de la geopolítica crítica para ver sus definiciones que le dan al término. Por ejemplo, Taylor nos habla de que esta nueva geopolítica considera las dinámicas de la economía global, ¿no? Es algo que no veíamos en la geopolítica clásica. Habla de la localización del territorio, que deja ser uno de los factores únicos que van a determinar o que van a condicionar la política exterior de los estados. O'Fettel, que también es otro gran propulsor de una geopolítica más crítica, nos habla justamente de la dimensión ideológica o simbólica que ha tenido esta aplicación, sobre todo la geopolítica como discurso. Él dice, hay que analizar también ahora cómo esos discursos se usan en la política y cómo han generado prácticas discursivas. Y eso fue lo que dio forma, según su perspectiva, a la acción realmente del Estado en vinculación con territorio y poder. Y Lacoste, otro también gran representante de estas nuevas perspectivas, nos habla de que este término de la geopolítica se usa en la actualidad de múltiples maneras y que tiene que ver con todo lo relacionado con las rivalidades del poder o la influencia sobre determinados territorios, pero, nos dice él, ya no es solamente entre estados, sino entre otros movimientos políticos, grupos armados y otros actores que antes no fueron incluidos. Otra etapa en la historia del concepto de geopolítica que tiene que ver con acontecimientos mucho más recientes es el enfoque que se le ha dado después del 11 de septiembre, del ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos. A partir de ese momento, se empieza a observar en la literatura de geopolítica un regreso a los elementos clásicos, como es la importancia del Estado, su soberanía, sus fronteras, la seguridad, la política exterior. Si a eso le sumamos aspectos que tienen que ver con la crisis de la globalización, el ascenso del poder de China, también el reposicionamiento de Rusia, la crisis europea, las intervenciones en el Medio Oriente, todos esos elementos nos hacen repensar también ahora de qué hablamos cuando hablamos de geopolítica. Hablamos de aquellos viejos elementos del Estado y su seguridad o de estas visiones más contemporáneas sobre el aspecto simbólico, los discursos. En realidad, en la actualidad, cuando se habla de geopolítica, pensamos en relaciones de poder, pensamos en política internacional, pero a lo cual se le suman elementos clásicos y elementos contemporáneos. Estamos también en un momento de repensar el propio concepto de la geopolítica, que ya algunos estudiosos le llaman como un neoclasicismo en la geopolítica, la venganza de la geografía o un renacer geopolítico. En realidad lo que tenemos es mucho que pensar al respecto y seguiremos viendo con los autores y con otros elementos en este curso que nos den luces hacia dónde puede ir esta nueva idea de la geopolítica.